Muchas gracias, presidente. En primer lugar, queremos mostrar desde el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias todo nuestro apoyo y solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores de Duro Felguera, que llevan años en una situación de incertidumbre, y además hacer público, tal y como se reclamó en la concentración de ayer en la Plaza del Ayuntamiento de Sisión, nuestro rechazo total al ERE, un ERE opaco y no transparente planteado por la empresa. Un ERE que afectará a 208 trabajadores y trabajadoras. Un recorte del 16% de la plantilla, un recorte bestial e injustificado que, lejos de favorecer la viabilidad, corre el riesgo de descapitalizar la empresa y dejarla inoperativa. En los últimos años, la multinacional ha sufrido ya una fuga de talento de más de 200 trabajadores y trabajadoras que, no olvidemos, son quienes en última instancia aportan valor a la empresa. Además, este despido colectivo se pretende llevar a cabo a pesar de que en el primer semestre de este año la empresa tuvo un beneficio neto de 1,3 millones de euros y elevó las ventas un 37%. Sin embargo, ni estos datos ni el hecho de que haya remontado su valor en bolsa hasta más del 25% a 0,7 euros por acción parecen disuadir a Duro Felguera de acometer los despidos. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad última de los problemas estructurales por los que atraviesa Duro Felguera se debe única y exclusivamente a la nefasta gestión llevada a cabo por las sucesivas directivas. Unas directivas que, mientras exigen echar a la calle a cientos de trabajadores y trabajadoras, han pasado de tener 6 a 11 miembros y no tiene reparos en subirse sus desproporcionados sueldos. En 2021, los directivos de la empresa aumentaron sus ingresos hasta los 783.000 euros, subidas que en algunos casos llegan casi hasta el 20% de sus salarios. Convendrán conmigo que este comportamiento es cuando menos indecente. Pero esta traumática situación y estos hechos son, si cabe, más graves si tenemos en cuenta que se trata de una empresa que recibió 120 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI y 6 millones de euros adicionales por parte del Principado, cuando justamente el fin de estos recursos era, supuestamente, la viabilidad de la empresa y el mantenimiento del empleo. No ponemos en duda que esta aportación pública fuese necesaria, tal y como defendimos en su momento. Pero cuando una empresa privada se le conceden fondos públicos, se le deben exigir a cambio ciertas contrapartidas. Por ello, el Gobierno del Principado, en tanto que participó en el rescate de Duro Felguera, debe rendir cuentas ante este Parlamento, ante esta Xunta General, y exigir responsabilidades a la compañía. Toda esta problemática tiene una derivada política que ya estamos hablando del uso que se hace del dinero público de todos los asturianos y asturianas. ¿Cómo se puede justificar semejante despido colectivo si las expectativas de facturación previstas para este año van a alcanzar los 300 millones de euros frente a los 276 millones contemplados inicialmente en el plan de viabilidad? ¿Cómo puede ser que ni siquiera sepamos si tiene proyectos o qué otras medidas, además del ERE, pretenden poner en marcha Duro Felguera para favorecer su viabilidad? ¿Cómo se puede permitir que una empresa con beneficios, que ha recibido 126 millones de euros de fondos públicos, despida a más de 200 trabajadores y trabajadoras mientras aumenta el número y el salario de sus directivos? No se puede. Nunca un despido, independientemente del volumen de las personas a las que afecte, puede ser considerado un mal menor, como dijo el consejero de Industria en su comparecencia de la semana pasada. De la misma forma que es intolerable que los 500 millones de recursos públicos que se van a conceder a ArcelorMittal sirvan para financiar el despido de 1.000 trabajadores y trabajadoras, o que ahora vayamos a ser todos los asturianos y asturianas quienes paguemos el agujero económico de la Zalia. Es necesaria una mejor fiscalización del dinero público y un uso más transparente que sirva realmente para proteger a un sector tan estratégico para Asturias como es la industria.
Desde Podemos Asturias llevamos años insistiendo en la necesidad de establecer una estricta condicionalidad en las ayudas públicas a empresas como una herramienta que nos permita evitar deslocalizaciones y diseñar el modelo industrial y laboral de futuro que queremos. Es necesario exigir corresponsabilidad a las empresas a cambio del dinero público. Si una empresa recibe cuantiosos fondos públicos, debe, como mínimo, asegurar la actividad industrial y el mantenimiento del empleo, limitar el reparto de dividendos, prohibir el aumento de los salarios de los directivos, etcétera, etcétera. Además, es fundamental garantizar la participación pública en los consejos de administración de aquellas empresas que hayan sido rescatadas por la SEPI. Por todo ello, instamos al Gobierno del Principado a que exija a Duro Felguera una hoja de ruta clara, definida y concreta que permita el mantenimiento de la actividad empresarial y del empleo. La labor del Gobierno no es subvencionar los despidos, sino proteger los empleos. Muchas gracias.